Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Dios se agrada en la fe. El texto bíblico se halla en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios le agrada la fe, pero esta fe tiene un vínculo con la persona de Jesús. Entonces, cuando el escritor de Hebreos está diciendo, pues sin fe es imposible agradar a Dios, está hablando también de la persona de Jesús. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo Jesucristo, y nosotros hemos sido colocados en Él. Por eso es que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. O Romanos 8:1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nosotros hemos sido colocados en Cristo y a Dios le agrada su Hijo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se abrió el cielo y una nube decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De igual manera fue en el monte de la transfiguración. Una nube se pronunció, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo que a Dios le agrada es su Hijo, y nosotros hemos sido colocados en él. En el cuerpo de Cristo hay dos grupos. Un grupo que enfatiza la gracia y excluye la fe, y hay otro grupo que enfatiza la fe y excluye la gracia. Hay dos tipos de pensamiento, dos tipos de creencias. La gracia tenemos que entender que es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Es la persona que dio su vida por nosotros ahí en el Calvario, y en la cruz derramó su sangre preciosa para nuestra redención. Jesús no es una enseñanza, Jesús no es un tema teológico, Jesús es una persona que vino a este mundo, dio su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario, y con su sacrificio trajo muchos beneficios, bendiciones y riquezas para la iglesia. La gracia es todo lo que Dios hizo por nosotros. La gracia ha provisto el perdón de pecados, salud, liberación, poder, gozo y paz. Todo eso Dios ya lo ha provisto, ya lo ha suministrado a través de su gracia. La gracia es lo que Dios hizo por nosotros. La fe es simplemente nuestra respuesta a lo que Dios ya ha hecho por su gracia. No es algo que tú haces para que Dios te responda. Algunos dicen, sí, yo voy a mover la mano de Dios. Tú no vas a poder torcer la mano de Dios. No es algo que tú haces para que Dios te responda. La fe no es algo que tú haces para que Dios te responda. Más bien la fe se apropia de lo que Dios ya ha suministrado por gracia. Lo que hace la fe es entrar a ese ámbito espiritual y toma y se apropia de todo lo que Dios ya ha suministrado por gracia. No estamos pidiendo por sanidad, porque eso Dios ya lo hizo hace 2000 años. O sea, en la cruz Jesús, Él, al derramar su sangre preciosa, Él nos suministró ya la sanidad para nuestro cuerpo. Entonces nosotros no estamos pidiendo por sanidad,
Más bien entramos a ese ámbito espiritual y nos apropiamos de lo que ya Cristo Jesús hizo a través de su sacrificio en la cruz. Nos apropiamos de la sanidad que ya Él lo ha dado para nosotros a través de su sacrificio. No estamos pidiendo perdón de pecados, porque Dios ya nos ha suministrado también el perdón de pecados. Pablo dice, y Él os dio vida, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Dios ya nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados. Simplemente nosotros, a través de la fe, entramos a este ámbito espiritual y nos apropiamos de lo que Él ya ha ganado por nosotros a través de su sacrificio en la cruz hace 2000 años. Nosotros no estamos tratando de lograr algo que Él ya hizo. O sea, tú no estás tratando de ser justo, porque Él ya te otorgó esa justicia a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros entramos a ese ámbito espiritual y nos apropiamos de lo que Él ya ganó mediante su sacrificio en la cruz. Aceptamos lo que Cristo Jesús hizo y en el acto es Dios el que nos está otorgando esa justicia en mérito al sacrificio de Cristo Jesús. Cuando el escritor de la carta de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, aquí hay un vínculo entre la fe y la persona de Jesús. No se puede estar hablando de fe sin la persona de Jesús. Están unidos la fe con la persona de Jesús. Si Él está diciendo sin fe es imposible agradar a Dios, está diciéndote que sin la persona de Jesús no se puede agradar a Dios. Hay un vínculo entre fe y la persona de Jesús. Por eso, a través de las cartas del apóstol Pablo, vemos cómo Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Dice, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, no está hablando o diciendo somos hijos de Dios por la fe, sino dice por la fe en Cristo. Gálatas 3:26. Está hablando de la fe en Jesús. En la carta de Corintios 15:14, Pablo también afirma, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mire, entre Cristo y la fe también hay un vínculo. Eso es lo que está hablando Pablo. Dice, tú no puedes separar tu fe de la persona de Jesús. No puedes decir, tengo fe y estar al margen de la persona de Jesús. La fe tiene que ver con la persona de Jesús. Es ahí donde nosotros debemos erigir o fundar nuestra fe. Es en la persona de Jesús. Por eso es que Pablo ya en la carta de Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, mire que tanto los apóstoles y los profetas tuvieron que edificar sobre el fundamento que es Cristo. En Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Es sobre ese fundamento que edificamos nuestra fe. Es sobre ese fundamento que es Jesús que edificamos nuestra fe. No es sobre nuestra confesión de iglesia o denominacional. Es edificar tu fe sobre el fundamento que es Jesús. O sea, tenemos que conocer de Jesús, tenemos que conocer de la obra completa de Jesucristo. Sí, Jesús vino a este mundo, se encarnó, tomó la semejanza de hombre,
cumplió un ministerio, fue a la cruz, de la cruz fue descendido y fue llevado a un sepulcro, pero el sepulcro no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener a él, él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Entonces, tenemos que ir conociendo la obra completa de Cristo, y sobre esa obra completa de Cristo nosotros tenemos que fundar nuestra fe. La fe tú no lo vas a fundar en tus creencias religiosas, es fundar tu fe en la persona de Jesús, en el Cristo que llevó nuestros pecados a la cruz, en el Cristo que no solamente llevó, sino que resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Lo que sí tenemos que conocer nosotros es quién es Jesús para usted. ¿Quién es Jesús para ti? Algunos creen que Jesús es solamente un profeta, un hombre. Otros dicen, sí, es el hijo del carpintero Galileo. Otros dicen, sí, fue un líder religioso. Pero en las Escrituras vamos a ver que Cristo fue más que un líder religioso o el hijo de un carpintero. La confesión de los creyentes del Nuevo Testamento, ellos le llaman Señor. A Jesús le llaman Señor. Y esto viene cuando los judíos traductores de la lengua hebrea, ellos tradujeron el antiguo pacto al griego helénico. Cuando hacen esta traducción a través de la Biblia Septuaginta o la Biblia del 70, Dios era conocido hasta ahí como el Elohim, Yahvé, Jehová, Adonai. Pero cuando hacen esta traducción del antiguo pacto al nuevo pacto, al griego helénico, ahí cambian estos judíos con esta expresión de Señor o Kyrios. Claro, Kyrios significa dueño, amo, pero también significa Dios. Entonces, cuando nosotros expresamos esta palabra Señor, estamos diciendo que nosotros le pertenecemos a Dios, pero que Él es Dios. No solamente estamos reconociendo su soberanía, su supremacía, su dominio, sino que estamos reconociendo en Él su carácter divino. Tú estás reconociendo el carácter divino de Dios cuando expresas esta palabra Señor. Por eso es que la confesión ya apostólica, todo el libro de Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos empezaron a invocar, a pronunciar el nombre Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda, siempre usando la palabra Señor. Pablo también lo dice en Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire que Pablo está dándole importancia a la palabra Señor, porque él sabía que en esa expresión había supremacía, había dominio, había un carácter divino. Entonces, cuando tú le dices a Jesús Señor, eso es lo que tú estás reconociendo en esta palabra Señor o Kyrios. No estás reconociendo el carácter divino que tiene Jesucristo. Cuando tú le dices Señor, le estás diciendo Dios, tú eres mi Dios. Eso es lo que estás reconociendo.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dice Pablo al carcelero de Filipos. Y el carcelero de Filipos tuvo que reconocer que en la persona de Jesús, en él habitaba plenamente la deidad. Amén. Cuando una persona reconoce a Jesús, su carácter divino, está reconociendo que Él es su Señor. Amén. Cuando tú le dices a Jesús, Señor, estás reconociendo no solamente, una vez más, su supremacía, su dominio, su autoridad, estás reconociendo en ello el carácter divino que tiene Jesús. Lo que tú creas de Jesús, eso marcará la diferencia. Una hermana hace muchos años estaba hablando acerca de Jesucristo y ella me dijo, sí, Él es un profeta, Él es un hombre, me dijo. Pero no solamente es eso, hermano. Claro, Dios tomó la semejanza de hombre, pero Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Eso es importante, porque si tú entiendes esto, hermano, si realmente entiendes quién es Jesús para ti, tu vida cambiará. ¿Quién es Jesús? No solamente para el mundo, sino para tu vida. ¿Quién es Jesús? Pablo, camino a Damasco, tiene una experiencia ahí que marcó la vida de él. Le dijo a Jesús, Señor. Y esto cambió, hermano, la vida plenamente de Pablo. Él reconoció en Jesús su carácter divino. ¿Qué estamos escuchando de Jesús? También es importante. ¿Qué es lo que estás escuchando de Jesús? Algunos están escuchando mensajes como esto, que Dios castiga, que Dios envía enfermedades, que Dios quiere que tú seas pobre para de esa manera mantenernos en humildad. Así como este tipo de enseñanzas han sido transmitidas en las confesiones cristianas, cuando en realidad el deseo de Dios no es eso. Cristo en la cruz resolvió el problema de la pobreza. Cristo Jesús en la cruz resolvió el problema del pecado, de la vieja naturaleza. Todo eso se llevó a la cruz para que nosotros podamos ser enriquecidos, para que nosotros podamos ser bendecidos. Jesús en la cruz resolvió muchos problemas que realmente tenía el hombre. Y Jesús, a través de su sacrificio, trajo bendiciones a la humanidad, a la vida de la iglesia. Por eso es que Pablo a la iglesia de Corinto le dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Hemos sido nosotros enriquecidos gracias al sacrificio de Cristo. Tú has sido enriquecido gracias al sacrificio de Cristo en todas las cosas. Pero ¿por qué entonces vivo como pobre? Vives como pobre porque desconoces todo lo que Cristo Jesús ha conseguido para tu vida. Si tú sigues luchando contra el pecado es porque no sabes lo que te ha sido dado en Cristo. Si tú sigues viviendo en pobreza es porque todavía no conoces lo que te ha sido dado en Cristo Jesús. Si todavía sigues en enfermedad es porque todavía no conoces lo que te ha sido dado en Cristo Jesús. Si supieras lo que te ha sido dado en Cristo Jesús, tremendo. Estarías viviendo una vida abundante, una vida de salud, una vida de prosperidad, una vida de gozo, de paz. Aunque, mire, la palabra paz involucra buen éxito, salud, prosperidad, bendiciones. Entonces, todo eso ya nos ha sido dado a nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús.
Y la fe lo único que hace es apropiarse de lo que Dios ya ha suministrado por gracia. La fe simplemente es nuestra respuesta a lo que Dios ya ha hecho por su gracia. No es algo que nosotros podamos hacer para que Dios responda. Amén. Si tú estás tratando de hacer algo para que Dios responda, eso de alguna manera anula lo que Él ya hizo por su gracia a través de su sacrificio en la cruz. Amén. O sea, si estamos tratando de mover, de torcer la mano de Dios para que Él haga algo a favor nuestro, estás equivocado. Porque lo único que hace la fe es entrar a ese ámbito espiritual y apropiarse y tomar lo que Dios ya ha suministrado por su gracia, lo que Dios ya ha hecho por su gracia. Tú entras y te apropias solamente de, sí, aquí está la salud, y te apropias de la salud, la tomas y dices, esto es mío. Estoy sano por la llaga de Cristo, porque el sacrificio de Cristo, Dios nos ya suministró la salud para todo nuestro cuerpo. Amén. Entonces entramos por medio de la fe y tomamos lo que la gracia de Dios ya ha provisto. Hemos hablado también de que Jesús es la gracia misma, es Jesús. La gracia es aquella persona que fue al Calvario y dio su vida por nosotros para darnos eterna redención. Es eso. Es importante entonces lo que estamos escuchando. Algunos están escuchando juicio, muerte, enfermedad, cuando esto no es así. Más bien dice la carta de Salmos, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8. Dios es bueno. Es eso, Dios es bueno. No es que Dios te está castigando, porque en la naturaleza de Dios, dice el mismo Salmo, misericordioso y clemente es Jehová, dice, es misericordioso Dios. Dios no está planeando males en contra nuestra. Todo el juicio de Dios recayó sobre la persona de Jesús. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos ahí en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Dice Pedro, ¿quién llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es Jesús cargando sobre su cuerpo nuestros pecados. Y el juicio de Dios vino sobre él. Isaías dice, 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tuvieses paz, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue castigado por nosotros. Él fue nuestro sustituto ahí en la cruz. Él recibió el castigo. Él aplacó la ira de Dios a través de su sacrificio. Importante que nosotros entendamos que Jesús, a través de su sacrificio, nos suministró todas esas riquezas, todas esas bendiciones para nosotros. Solamente con la fe. Pero con la fe en la persona de Jesús. Porque dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe en la persona de Jesús. La fe tiene que ver con la persona de Jesús. Sin la persona de Jesús es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él crea que Dios existe. Nosotros tenemos que ver con la persona de Jesús. Si estamos viendo a través de nuestra fe a la persona de Jesús, dice que a Dios le agrada eso. Por eso Dios se agrada en la fe, pero en la fe de aquel que ha puesto su mirada en la persona de Jesús. En Marcos 5:27 cuenta la historia de una mujer que tenía flujo de sangre.
Esta mujer que tenía flujo de sangre, dice, padecía de esta enfermedad durante 12 años. 12 años que ella estaba ahí luchando contra esta enfermedad. Así como algunos están luchando contra el pecado, esta mujer estaba luchando contra una enfermedad. Acudía a un médico, a otro y a otro, y había gastado todo su dinero. Había gastado todo su dinero en tratando de obtener la salud para su cuerpo, pero no había obtenido nada. Como no había obtenido nada, dice, un día por ahí oyó acerca de Jesús. Esta mujer oyó acerca de la persona de Cristo Jesús. ¿Quién era ese Jesús? Es importante que tú puedas conocer quién realmente es Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida? Es importante. Esta mujer logró, dice, oyó lo que se decía acerca de Jesús. Esta mujer no lo había escuchado directamente, pero ella oyó, así como tú estás oyendo hoy en día acerca de la persona de Jesús. Esta mujer también oyó eso y mire que vino fe a ella, porque dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Ella oyó y ¡pum!, vino fe a su vida. Tanto así que Jesús estaba entre la multitud, había mucha gente que estaba ministrando ahí, mucha gente le seguía, iba detrás de Jesús, había multitud, y ella se abrió paso entre la multitud, porque decía, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y se acercó y logró tocar el manto de Jesús. Tocó el manto de Jesús. Algunos dicen, voy a tocar un manto. No está hablando de eso. Mire que en el pensamiento judío, el manto llevaba unos flecos. En las 4 puntas habían flecos que significaban Yahvé o Jehová. Ella sabía que si se conectaba, mire qué importante, saber que no solamente es un objeto lo que iba a tocar, sino que esta prenda de Jesús tenía que ver con Dios, tenía que ver con Dios. Fue así que ella, al tocar el manto, hizo que Jesús se diera cuenta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, Señor, hay tanto gentío aquí, tanta gente, hay multitud, y tú estás diciendo, ¿quién me ha tocado? Nos están apretando y tú estás diciendo, ¿quién me ha tocado? Y voltea Jesús, dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y la mujer se ve prácticamente descubierta ahí y le dice Jesús, y le relata que ella había estado padeciendo por esta enfermedad muchos años, y en el instante que ella lo tocó a Jesús, fue sanada. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva. Cuando usted, hermano, cuando usted está mirando la gracia de Dios, está mirando a Jesús, siempre Jesús va a reconocer que hay fe en ti. Amén. Esta mujer no se preocupó si tenía fe o no tenía fe. Esta mujer no estaba pensando, ahora cómo recibo la fe, cómo recibo. No, esta mujer solamente puso sus ojos en la persona de Jesús, y cuando ella pone sus ojos en Jesús, vino fe sobre ella. Tanto así que Jesús le dijo, mujer, tu fe, le dijo, tu fe. ¿Cómo es que Jesús, cuando una persona pone la mirada en Jesús, Dios reconoce fe en esa persona? Cada vez que tú pongas la mirada en Cristo Jesús, lo que va a ver es que poder de Dios se va a desatar, poder de Dios se va a desatar. Cada vez que pongas la mirada en su gracia, el poder de Dios se va a desatar. Amén. Tanto así que salió poder de Dios, y en el instante esta mujer quedó completamente sanada. El flujo de sangre que venía en ella día tras día, años por años, en el acto fue sanada. Todos los que ponemos nuestra mirada en Jesús,
poder de Dios se desatará para sanidad, para justificación, para liberación, para gozo, para prosperidad, para la salud. Amén. Tú estás mirando, pero estás mirando y conociendo lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo estoy conociendo que mediante la redención de Jesús he sido justificado. Cuando tú entiendes realmente eso, estás entrando a la gracia, estás viendo la gracia. ¿Sabes lo que va a suceder? Es que esa gracia se va a tragar el pecado, esa debilidad que tienes. Sí, es la gracia de Dios, porque en la gracia sale poder de Dios. Poder de Dios para que tú puedas vivir una vida en justicia, en santidad. No es, Señor, trata conmigo, ayúdame a vivir en justicia, en santidad. No, tú tienes que mirar a Cristo. Tienes que conocer qué es realmente la gracia de Dios. Cuando ves esa gracia, Dios siempre va a ver en ti fe. Cuando veas la gracia, Dios verá en ti fe. Necesitamos estar viendo siempre la gracia. No estamos hablando de la ley de Dios, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, Juan 1:17. Si tú vas a la Escritura y estás viendo la ley no te va a cambiar. La ley es santa, justa y buena, pero la ley que es santa, justa y buena no te puede hacer santo, justo y bueno. Si tú miras la gracia de Dios sí te hace santo, justo y bueno. Cuando tú veas la gracia de Dios sí te va a santificar, te va a hacer santo, justo y bueno. Esta mujer miró la gracia, miró a Jesucristo y poder salió de él y en el instante fue sanada, dice la Escritura. Aleluya, damos gracias a Dios una vez más. Lo que agrada a Jesús, lo que le agrada a Dios, lo que le agradó a Jesús fue la fe de esta mujer. Amén. Esta mujer puso su mirada en la gracia. También eso, lo que le agradó a Dios es que esta mujer puso su mirada en la gracia. Cuando ponemos nuestra mirada en la gracia es como que se activa nuestra fe. La fe que ya tenemos nosotros. La fe que está en nuestra nueva naturaleza. Se activa solamente al poner nuestra mirada en la persona de Jesús, en poner nuestra mirada en su gracia. Aleluya, damos gracias nuevamente a Dios. Si tú por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que Él pueda vivir en tu corazón, en tu vida. Te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, este día he conocido que sin fe es imposible agradarte. Sin la fe es imposible agradarte. Este día pongo mi fe en la persona de Jesús, en Cristo Jesús, y lo reconozco como mi único Señor, como mi Salvador. Hago a Jesús el Señor y Salvador de mi vida. Jesús, te doy gracias por haber perdonado mis pecados y por haberme suministrado tu gracia, haberme mostrado tu amor ahí en la cruz, derramando tu sangre preciosa. Gracias porque ahora soy tu hijo, soy tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también ahí por salud. Papá, en el nombre de Jesús,
tu gracia también nos ha provisto la salud. Solamente vamos a tomarla por un acto de fe, creyendo que tu sacrificio nos ha provisto de esa salud. Aleluya. Ahí voy a orar. Solamente tú, ahí en la parte que estás, en el lugar que te encuentres, di recibo. En el nombre de Jesús recibo mi sanidad. Nada más. No necesitas golpearte el pecho o hacer algo, algún acto bueno. No, solamente di recibo la sanidad que tú lo has ganado por mí, Jesús. Y gracias. Amén. Señor, te pido estos momentos con los que tienen problemas en su visión, audición, en el nombre de Jesús sean abiertos, Señor, los oídos y la visión restaurada, Señor, del iris, la mácula, la córnea, Señor, todo sea restaurado en el nombre de Jesús, y también, Señor, de sus oídos, Señor, el tímpano, el yunque, el estribo, sean restaurados ahora y puedan oír en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, Señor. Papá, también te pido por las funciones cerebrales en muchos, Señor. Hay pérdida de conocimiento, su memoria está mal, Señor. Nuevamente sean restauradas sus neuronas en esas áreas, Señor, del parietal, temporal, en el nombre de Jesús sean restauradas, Señor, y nuevamente funcionen, Señor. Vuelva, Señor, la memoria inmediata, a mediano plazo, a largo plazo, sean nuevamente restauradas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos también la sanidad sobre el hígado, los riñones, pulmones, vesículas, los páncreas, Señor, nuevamente sean restauradas en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que están imposibilitados de mover algún músculo de su cuerpo, en el nombre de Jesús sean restaurados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús sean restaurados, Señor, en las áreas de motricidad de su cerebro, en el nombre de Cristo Jesús. Así, Señor, en la articulación, hayan algunos que hayan perdido el lenguaje, nuevamente sean restaurados los lóbulos, Señor, frontales, la comprensión también del lenguaje, nuevamente sean restaurados, Señor, en su cerebro, todas esas funciones, y los declaramos sanos por la llaga de Cristo. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Te agradecemos, Señor, por la sanidad. Te agradecemos, Señor. Bendita sea tu obra en la cruz. Damos gracias nuevamente a Dios. Nos despedimos una vez más. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.